Hola, buenas tardes. Soy Cecilia Zeta. Bienvenidos a las charlas de divulgación. Y en esta ocasión vamos a hablar de arquitectura, tecnología y educación. Y para eso tenemos ahora al maestro Alfredo Flores, que nos acompaña en el foro de TV UAM. Bienvenido, Alfredo. Gracias por aceptar esta charla de café. No, al contrario, gracias. Calurosa, porque estamos en un día caluroso y... Así es. Bueno, pero lo vamos a sobrellevar en Muy esta bien. rica charla. Sí. Alfredo, antes de que empieces a contarme, porque me gustaría preguntar qué es la arquitectura. Muy bien. Y seguro tú tienes un concepto Sí. de lo que es la arquitectura, pero antes voy a decir un poco de tu semblanza. Eres egresado de la UAM Xochimilco, de la licenciatura en arquitectura, y tienes una maestría en arquitectura también por la UNAM. Sí. Eres profesor asociado a tiempo completo en el Departamento de Tecnología y Producción, aquí en la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Has impartido docencia tanto en el área de tronco divisional, que aquí es particular en la UAM Xochimilco, en arquitectura y también en diseño industrial. Me imagino que aplicando estos modelos de tecnología de los que vamos a Así platicar. Y actualmente estás impartiendo clases en arquitectura, en el taller de diseño y en los apoyos de teoría e historia. Y tu proyecto de investigación donde estás colaborando están relacionados en esta cuestión de la tecnología y la educación, y eres el jefe del área de tecnología informática para el diseño. Fíjate que no habíamos tenido pláticas sobre eso. No. Hemos platicado sobre patrimonio, sobre reutilización, sobre vivienda, con Eiben Schutz, con Jorge Andrade, pero en esta parte de la tecnología para la arquitectura no, pero por eso viene muy al caso que nos cuentes. Pero antes de que entremos a la tecnología, me gustaría que nos dijeras, para ti, ¿qué es la arquitectura? Uno da por hecho que es hacer casas. Sí. Pero no nada más. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, muy interesante que sea yo el primero que hable de esto, porque bueno, hay muchos profesores que trabajan en la parte tecnológica. Pero bueno, como dices, cada quien también podremos pensar la arquitectura, y yo he pensado mucho justamente en esa definición, y la actualizo, digamos, siempre con los alumnos, porque en la parte de teoría siempre les pregunto a ellos, ¿no? ¿Y qué opinan? ¿Qué creen que sea la arquitectura? Pero bueno, para mí la arquitectura es un sistema complejo en donde uno busca determinar un montón de variables para que la gente pueda vivir de una manera confortable, tanto en sus hogares, en su zona de trabajo, en las ciudades. Para mí la arquitectura abarca las ciudades, los jardines, las casas, las oficinas. Todo es ese sistema que se va interrelacionando y que va generando una serie de espacios, de ambientes, de lugares donde todo sucede, ¿no? Y además, no solo sucede, sino es un espacio donde uno llega y le pone y le quita, ¿no? Sí, lo adapta y lo hace uno, ¿no? Sea oficina. Exactamente. Sea y lo casa. puede sufrir o lo puede gozar, ¿no? A veces de manera inconsciente, la gente lo hace de manera inconsciente, pero la labor del arquitecto finalmente es pensar cómo mejorar ese ambiente, ¿no? Entonces para mí es un sistema de muchas cosas visibles e invisibles que se hacen concretas cuando se habita. Claro, ¿no? y entendiéndolo desde la teoría, desde la historia. Exactamente. Y luego utilizando herramientas tecnológicas, se vuelve más complejo. Sí, cada vez más complejo. Cada vez más complejo. Cada vez más complejo. Y entonces, ¿a qué tecnología te refieres? ¿A los materiales con los que se construye o qué? Sí, bueno, en el caso particular yo hablaría de dos niveles. El primer nivel es el nivel tradicional, digamos, que cuando se habla de la tecnología en la arquitectura, regularmente se tiene la referencia de la estructura, las instalaciones, la construcción, todo ese tipo de cosas que son, digamos, parte de la técnica con la que se construye un espacio, ¿no? Y en la parte de tecnología siempre entran estas cuestiones. Pero en el caso de la investigación que estamos desarrollando, relacionamos obviamente toda esta parte, pero ya con el diseño. Y la otra con la tecnología computacional, ¿no? Que ya no es, hablar de nueva tecnología ya no es nueva, pero siempre está renovándose, ¿no? Siempre está es inacabable, me imagino que aprendes un programa y a los cambia meses ya hay uno nuevo. Y mejora la forma en que desarrolla las cosas. Entonces,
Esa es la parte que nosotros estamos investigando, cómo esa tecnología computacional nos permite analizar con mayor profundidad, con mayor amplitud y de manera más rápida todos los elementos tecnológicos. Conceptuales, ¿no? Y tecnológicos. Sí. Entonces, ¿Y esta universidad en la escuela tiene herramientas tecnológicas para que los alumnos aprendan? Sí tiene, no las que nosotros quisiéramos, obviamente. Es que no te rebasa. Sí, rebasa muchísimo. Afortunadamente hay programas que cada vez las empresas los permiten usar de manera gratuita para estudiantes y para profesores. Y hay otros que no, que son un poco más caros, que son un poco más profesionales y muy costosos, ¿no? Entonces, pero ahora sí que la fortuna que estamos viviendo es que justamente por este avance tecnológico siempre están cambiando y siempre van apareciendo nuevos programas, incluso a veces son gratuitos algunos programas, y eso también facilita las cosas. Es difícil porque hay que estar, como tú dices, actualizándose constantemente, ¿no? Entonces yo recuerdo hace muchos años, por el 99, mi hermana me enseñó un render, cuando le dije, oye, es que la galería, quiero hacer una galería de ciencias y todo. Entonces le estuve platicando que en ese espacio que yo ocupaba antes podía hacer. Entonces me hizo un proyecto y me hizo un render, y yo estaba verdaderamente sorprendida de que me llevaba por la entrada y el huequito y demás. Y eso es magia. Dice, no, se llama un programa computacional que manejamos los arquitectos. Ah, muy bien. Entonces, en ese momento se me hizo una revelación. ¿El AutoCAD todavía existe? Todavía es una existe. Es herramienta, como el estándar. ¿Sí? Es el que todo mundo debe tener. Sí, es como la base, pero ya hay muchísimos programas. Ahora, por ejemplo, lo que comentas de esas visualizaciones, pues la inteligencia artificial ahora está empezando a ser muy fuerte en ese sentido, ¿no? O sea, y ya es otra cosa que ahorita está muy de moda, ¿no? Tuvimos una charla sobre inteligencia artificial y nos decía, esta inteligencia, tú le dices, casa con forma de pistola, pero que tenga una entrada de caballo y que tenga 3 chimeneas. Y lo hace. Y lo construye, es algo impresionante. Sí. ¿Y esto cómo lo Sí, de hecho ahorita estamos ustedes? En el área, estamos haciendo un seminario de nuevas tecnologías y justamente muchos de los temas que se están tratando son de inteligencia artificial, en la fotografía, en los museos, en la arquitectura. Y está habiendo un auge porque la tecnología de inteligencia artificial está avanzando rapidísimo. Impresionante. O sea, si lo demás había avanzado mucho, la inteligencia artificial en meses está avanzando de manera tremenda, ¿no? Entonces, ¿Y ustedes qué tipo de cosas trabajan en la docencia para...? Bueno, en la docencia hemos estado trabajando en un proyecto de investigación que está relacionado con la educación, porque justamente lo que queremos o lo que tenemos planteado es, siguiendo el sistema modular, que nos parece que es uno de los sistemas más adecuados para el desarrollo del diseño, porque el diseño nos parece que es algo interdisciplinario, donde se necesita una constante investigación. Entonces siempre ha sido nuestra postura trabajar sobre el sistema modular, que nos parece ideal para las profesiones de diseño. Yo creo que para muchas, pero en diseño en particular y en arquitectura más específico, creo que es muy importante porque justamente aparecen ingenieros, ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, ingenieros de iluminación. Pueden entrar un montón de profesionales para definir un espacio arquitectónico, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, siempre ha sido, desde nuestro punto de vista, interdisciplinario, ¿no? Qué bonito. Y, pero con la parte de la tecnología, lo que nos ha permitido y lo que hemos buscado es desarrollar procesos en donde los alumnos entiendan cómo se puede analizar de una manera más rápida, más profunda, todo. Por ejemplo, hay programas de análisis estructural, ¿no? Antes, la estructura, por ejemplo, cuando a mí me tocó aprender estructuras, pues era esa tediosa forma de las fórmulas y de estar resolviendo estas fórmulas y después entender más o menos para qué servía la fórmula, ¿no? Entonces, a mí siempre me costó mucho trabajo la física porque de pronto no sabía yo para dónde iba la fórmula. Ahora con los programas computacionales ya es más amable, muy accesible. Prácticamente se puede ver la estructura, cómo se está moviendo, cómo se está deformando. Hay programas que hacen el análisis estructural. Entonces, obviamente uno tiene que aprender
Sí, qué datos le vas a pedir. Qué datos se le va a meter y, dónde, y cómo va a reaccionar, cómo puede reaccionar. Sí tiene que tener uno la base de todas estas fórmulas y de toda esta teoría que hay, estos modelos matemáticos, pero teniendo esa base uno puede meter los datos y entonces ver cómo reacciona en tiempo real prácticamente. Hay programas que hacen eso. Y como eso hay, por ejemplo, análisis de iluminación artificial, iluminación natural. O sea, hay programas donde uno mete los datos, mete la ubicación geográfica, ¿no? Y da cómo el sol recorre durante todo el año. Entonces puede uno ver cómo en tiempo real cómo incide en los edificios la iluminación solar. Sí. Y iluminación artificial, hay programas de análisis de viento, por ejemplo, ¿no? Incluso ya hay programas, eso no lo hemos podido utilizar, pero hay programas que hacen análisis de cómo la gente camina alrededor de un espacio, ¿no? Eso es bien bonito. Entonces, se utilizan mucho cuando se hace diseño de estadios de fútbol o de estadios. O de museos. O de museos, museos, ¿no? Cómo se puede desalojar rápido un espacio, todo eso. Son flujos. O sea, simulación para las cuestiones de riesgo. Ajá, exactamente. Qué padre. Entonces, hay un montón de programas para todo, ¿no? Y la idea en nuestra investigación es cómo introducir eso en el modelo de educación, de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, la investigación que justo estamos terminando ahorita, cerrando, tiene que ver con crear una metodología o proponer una metodología que introduzca estos conceptos, ¿no? Con la tecnología, con la ayuda de la tecnología, y formular procesos de aprendizaje mucho más completos, en donde los estudiantes más activos comprendan todos los niveles de aprendizaje. Oye, tengo entendido, corrígeme si no es así, hay un laboratorio que se hizo hace tiempo que está en el edificio del claustro, en la planta baja a un fondo. Siempre me confundo cuál es el OPQ, pero está en el claustro, donde precisamente mi hermana que dio clases ahí me decía, es que hay un laboratorio espectacular donde ves esta cuestión de la luz solar y lo de la presión que se puede ejercer sobre un material y ver la resistencia. ¿Sí existe? Sí. Es el Laboratorio de Investigación Tecnológica, el ITEC. Sí, ese está a cargo del arquitecto Juan Ricardo Alarcón. ¿Y no sustituye ahora la tecnología ese tipo de experimentación pues o de observación o es complementaria? Es complementaria, justamente es complementaria. Lo que buscamos, incluso dentro de la investigación, nosotros sí al principio decíamos todo tecnológico, ¿no? Todo computacional, pero nos dimos cuenta en el proceso que sí hace falta esta parte física y entonces creo que es muy complementario. Hacerlo físico, luego llevarlo al análisis computacional y luego regresarlo a lo físico, ¿no? Claro, entonces ese es el proceso que ahora estamos desarrollando. Ajustamos un poco la investigación porque sí, nosotros decíamos todo en la computadora, pero no, sí, para la enseñanza de los estudiantes sí es primero la parte física, la parte teórica, luego llevarlo a la parte computacional y al final a veces regresar, ¿no? Entonces es un proceso, de hecho es parte de la metodología, proceso que le llamamos recursivo, que es hacer el análisis, tener resultados y volver a repetir el análisis con pequeños cambios para ver cómo funciona. Entonces, oye, ¿y cómo reaccionan los alumnos con esta manera de trabajar? Pues mira, ahorita estamos en el nivel básico, que sería cuarto, quinto y sexto. Ya llevamos varios años en este nivel. Antes habíamos estado en 10, 11 y 12. Y bueno, ahora sí que cada generación, cada grupo es diferente. Lo que hemos encontrado en cuarto es que sí tuvimos que modificar varias cosas, porque los alumnos de cuarto pues van iniciando, vienen del tronco divisional, del tronco interdivisional, y si bien están en este proceso de aprendizaje de la investigación como parte del proceso, sí hay muchos conceptos de arquitectura que no los están manejando, ¿no? Van empezando. Entonces sí tuvimos que regresarnos un poquito. Al principio se abruman, sí es un poco pesado, porque son muchos conceptos, ¿no? Lo que nosotros buscamos también es que justamente la arquitectura no es nada más la forma, no es nada más hacerlo bonito, sino que es todo el proceso, cómo pensar
como generar un objeto que tiene muchas implicaciones de todos lados, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, sí a veces están un poco abrumados, pero poco a poco van entendiendo que es la dificultad de la arquitectura. Sí, ¿no? Y que además, de veras, a veces se piensa que estudiar arquitectura es poner los espacios bonitos, pero cuando le entras a que tienes que llevar cálculos matemáticos, que debes de llevar cuestiones de conocimiento de física y demás para las estructuras, que si no se te cae lo bonito, entonces cuando empieza a ver como, ay, no me esperaba que era esto, ¿no? Entonces, y también otra parte, recién me dijo un alumno que egresó de ahí, que, bueno, no, egresó de gráfico, pero estaba en arquitectura. Y él se piensa ir a Estados Unidos porque originalmente su familia está allá. Dice, entonces yo pensé en arquitectura porque toda mi familia está en Estados Unidos, pero en el ámbito de la albañilería. Si yo tuve la oportunidad ya de estudiar una carrera y quería ser arquitecto. Cuando me doy cuenta me tengo que aprender un montón de reglamentos. Claro. Esa es otra. Sí. Toda la reglamentación para la construcción y el manejo con las normas que hay, dice, y estas no tienen que ver con Estados Unidos. Sí, ¿no? Entonces, puedo construir una cosa en mi concepto, pero debo de ir a otro país a aprender otras reglas y otras normas. Sí. Entonces, en este caso también, estos programas tecnológicos también están considerando que tienen que cubrir con todas las normas. Sí, claro. Justamente por eso nosotros consideramos que la investigación es muy importante, ¿no? Por eso defendemos mucho este sistema modular, porque la base es la investigación y el autoconocimiento. Nosotros decimos, el diseño no termina de aprenderse, ¿no? Y más ahora, o sea, hay tanto avance en todos los ámbitos que tienen que estarse actualizando constantemente. Por ejemplo, aquí uno puede decir, bueno, pues si estudio el reglamento ya lo tengo solucionado. Bueno, cuando fue el terremoto del 17, se volvió a cambiar todo el reglamento, ¿no? Hubo correcciones en el reglamento porque obviamente ese evento causó que hubiera modificaciones, ¿no? Entonces hay que volver a interpretarlo. Y luego aparecen nuevos materiales, luego nuevas formas, nuevos análisis, ¿no? El conocimiento ahora, gracias a la tecnología, también es una combinación, ¿no? que va de la mano. La tecnología ha permitido que el conocimiento avance muy rápido, y entonces se tienen modelos de análisis cada vez más complejos, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, los análisis estructurales son mucho más detallados, se pueden encontrar formas más complejas y con nuevos materiales también se pueden encontrar soluciones más eficientes. Entonces es un aprendizaje constante, ¿no? No es nada más de un país a otro, sino siempre es estarse actualizando y ver qué más está funcionando. Ahorita que mencionaste el terremoto, siempre es un tema. Sí, ¿no? Claro. Que pone, y acabamos de pasar nuestro 19 de septiembre, que parece que es el mes de los terremotos, siempre ya lo piensa la gente así. Entonces, estas tecnologías nos permiten visualizar o saber cómo se aproxima uno a cómo se va a comportar una construcción. Justamente. De acuerdo a estos cambios que hay en los sismos. Sí. Y si existe algo ya construido que no estaba en las normas de estos nuevos cosas, ¿se pueden modificar esas se deben de modificar? Se deben y se deberían. ¿Sí? No, a veces no reparamos en eso, pero hay muchos edificios en la ciudad, hablando específicamente de eso, que están fuera de reglamento y que tendrían que modificarse. Y estos programas nos permitirían hacer un análisis, ¿no? previo de qué es lo que se requiere. De hecho, hay muchos análisis de, por ejemplo, cómo cayó el edificio Nuevo León en el 85. Hay modelos de análisis donde hacen un modelo computacional, hacen la recreación total, analizan los movimientos y ven cómo exactamente y por qué falló. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, nos permiten tener un conocimiento más profundo de por qué sucedió lo que sucedió para no volverlo a repetir, ¿no? Entonces, eso también... se podría hacer un modelo matemático, pero es mucho más complejo, ¿no? Pero el modelo computacional, metiendo todos los datos y todas las variables y todos los parámetros que hay, permite hacer eso. Qué maravilla. Uno piensa que nada más es el respirador, el papel albanene y el grafo. Ahora ya es así un mundo completo. Sí, qué maravilla. A mí me emociona mucho, siempre me ha emocionado mucho, porque uno puede hacer previsiones y eso también yo creo que, o mi punto de vista es
que genera creatividad. Es decir, cuando tenemos todas estas variables de conocimiento y empezamos a analizarlo y nos ayudamos de estos programas, pues nos permiten pensar creativamente cómo solucionar cada una de las cosas, ¿no? O sea, cómo abordar cada uno de estos elementos. Se me olvidó decirle a quien nos esté viendo que si quieren hacerte una pregunta o algún comentario, bueno, yo estoy aquí, no crean que estoy chateando con mis amigos. Estoy revisando si alguien nos pone un comentario o algo. Por ejemplo, nos mandó un saludo Arturo Murcio, él es de mi generación, hace algún tiempo. Estudiamos juntos en el tronco divisional, fíjate. Y lo bonito que tiene esta UAM es que generas amistades para toda la vida en este sistema modular. Te pasa igual, ¿no? Sí, claro. Sí, el profesor con el que trabajo, he trabajado desde hace mucho. ¿Quién es? Dio clase. El ingeniero Pedro Villanueva. Sí. Pedro Jesús Villanueva. Sí. Exacto. Y Arturo Murcio, que es egresado de aquí de la UAM Xochimilco, nos manda saludos y nos dijo que iba a estar atento a la charla. Saludos, querido amigo Arturo, arquitecto. En el ámbito de la tecnología, de esto que tú manejas y el área de investigación, siempre tengo que hacer la pregunta porque es el tema de hoy. ¿Están involucradas mucho las mujeres en el ámbito de la tecnología o no, o sí, o no sé? Pregunto. Pues digamos que cada vez más. Digo, por ejemplo, en el Departamento de Tecnología y Producción hay pocas mujeres, no porque no queramos que haya mujeres, sino porque en realidad no, pareciera que no les interesa, pero no es eso, ¿no? Más bien falta el intercambio de conocimiento para que se interesen. Pero fíjate, por ejemplo, alumnas se interesan mucho más a veces en este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces hay un cambio, va habiendo un cambio y cada vez más, y yo espero que cada vez más, ¿no? Sí. Te preguntaba porque mi hermana está en la Facultad de Arquitectura y está en el área de tecnología y justo me decía que con quien tiene que tratar más es con hombres y además generalmente los que están en tecnología son ingenieros que se incorporan a la arquitectura. Sí. Y ella es de las pocas arquitectas que entró a la tecnología desde hace mucho. Sí. Y aquí también sucede, ¿no? Que como que se piensa que son números nada más. Sí, pero cada vez más yo creo que de eso buscamos también que se interesen de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, Pedro también, en el caso de Pedro sí es ingeniero, pero él ha modificado incluso la manera en que da clases porque ha adoptado mucho de esta tecnología y permite hacer un análisis diferente. Por ejemplo, en el caso de las estructuras, ya no se da la fórmula nada más, sino más bien es una cuestión también de geometría, de forma, y como esa forma permite que la estructura trabaje mejor. Entonces, va de un lado a otro, ¿no? Sí llega a la fórmula matemática, pero primero pasa por un análisis de la forma, luego un análisis estructural desde las computadoras y luego ya empieza a verse el modelo matemático, ¿no? O sea, son modelos complementarios. Y eso, yo creo que la variedad del conocimiento es lo que permite como que la gente se interese más, ¿no? O bueno, eso es lo que nosotros esperamos, que esa variedad de conocimiento permita generar un conocimiento más amplio, ¿no? De las cosas. Oye, ¿y qué tipo de programas, cómo se llaman? Bueno, es que hay muchísimos. La verdad, por ejemplo, en el caso de las estructuras... como el AutoCAD es como la base. El AutoCAD es la base, pero por ejemplo, para análisis estructural hay uno que se llama ANSYS, que, bueno, se tuvo un rato, es un programa ya bastante profesional, pero ese permite hacer análisis estructurales muy, muy complejos, ¿no? Es un análisis que le llaman de elemento finito, que es un análisis computacional muy detallado, que ese análisis también permite hacer análisis de viento, por ejemplo, en donde se le pueden meter muchas variables y es muy complejo, digamos, la matemática de esos programas es muy compleja. Para hacer, por ejemplo, renders, te digo, la inteligencia artificial ya lo está haciendo, pero hay programas como 3D Max, el que es muy tradicional también. Hay otros que utilizan ya los arquitectos ahora, que es Lumion, para hacer visualizaciones en arquitectura, pero ya con la inteligencia artificial creo que va a estar cambiando eso. Sí, pero recuerden que aunque tengan los programas de inteligencia artificial, se necesitan conocimientos especializados. Sí, es como decir esto, si lo ves que lo hace alguien, no lo hagas tú, busca un experto, ¿no? Sí, no, de hecho nosotros estamos, bueno, ahora
en esta búsqueda y en esta buscar todos estos desarrollos tecnológicos, pues sí, vamos a introducirnos a esa parte, pero justamente para ver cuáles son tanto las bondades como las dificultades que hay, ¿no? Exacto. Porque a veces uno piensa que la tecnología nos permite facilitar todo. Y lo que nosotros decimos es que en realidad es un poco el contrario. Es enriquecer el conocimiento, es agregarle más variables y ver cómo funciona con todas estas variables, ¿no? Y a lo mejor el desarrollo creativo y el resultado puede ser, como siempre, una creatividad así que surge, pero después de tener todas esas variables, ¿no? Entonces, en realidad no es más fácil, yo creo que es más complejo porque tiene uno que pensar en muchos más datos que introducir, exacto, ¿no? Porque no es solamente, como decía, la forma, o no nada más es la estructura, sino cómo esa estructura se adapta a la forma. Y cómo, por ejemplo, ahora otro tema que es muy importante, la parte de la sustentabilidad, que nosotros le llamamos eficiencia energética. Nos parece más adecuado hablar de eficiencia energética, pero cómo hacer un edificio más eficiente desde el punto de vista energético. Entonces, por eso se analiza, por ejemplo, cómo incide el sol en el edificio, y entonces podemos visualizar cómo al abrir una ventana o cerrarla o ponerla de un modo o de otro, va a cambiar la iluminación natural y cómo incide adentro de los espacios. Claro, entonces, porque si no consideras estas iluminaciones, resulta que le da tanto el sol que entonces vas a gastar en luz por los ventiladores. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y lo que se veía muy bonito para ver el ambiente con grandes cristales, ya no se funciona. Convierte en un foco prendido, que es inhabitable adentro, y entonces hay que poner elementos tecnológicos que enfríen. Que enfríen. Sí, entonces estos programas nos permiten hacer un análisis antes, ¿no? Un análisis previo, y eso es lo que les transmitimos o buscamos transmitir a los alumnos, ¿no? Cómo cada vez hay más variables, hay que pensar en todas esas variables que finalmente siempre se ha pensado, ¿no? En el sol, en el norte, en cómo se iluminan los espacios, pero ahora lo podemos detallar más con estos programas computacionales, ¿no? Entonces, está padrísimo, oye. Entonces, fíjate, ahorita que dijiste de estos programas que te permiten ver los recorridos, se me hizo genial porque el otro día estaba escuchando una charla con un maestro de aquí de sociales que hablaba sobre el análisis del transcurrir en los museos, por eso te comentaba, ¿no? Porque dice, se tiene que pensar en dónde pones la ficha de sala, cómo colocas las piezas que vas a ver en un museo de cualquier tipo y cómo la gente se detiene o no se detiene, por dónde camina, la altura que debe de tener, qué tipo de público es el que ingresa, para que entonces la exposición se vea, pero tiene que estar adecuada al espacio físico del museo o de la galería. Son como esta cuestión de complejidad, ¿no? Sí, exactamente. Y poder visualizarlo previamente con una aproximación se me hace genial. Sí, justamente también eso es lo que buscamos también en nuestra metodología, que es este concepto que le llamamos concurrente. Es decir, que cómo analizar la arquitectura desde diferentes especialidades y de manera concurrente. Es decir, todo tiene que pensarse previamente, ¿no? A veces uno antes pensaba que podía ser lineal el proceso de diseño. Nosotros planteamos que no es una cuestión lineal, en donde empieza, digamos, con la forma, sino que desde que se está pensando la forma, se tiene que pensar en cómo se va a iluminar, cómo se va a estructurar, cómo van a moverse las personas, cómo van a acercarse a ese lugar, ¿no? O sea, para nosotros la experiencia de la arquitectura es completa y al momento de diseñarlo lo pensamos también como algo que concurran muchas especialidades, desde ese punto de vista también lo pensamos interdisciplinario y que ese conocimiento tiene que ir avanzando de manera paralela, ¿no? Entonces, como un organismo vivo. Exactamente, ¿no? Es como pensar en el organismo vivo desde el principio. Desde el principio, e incluso cuando ya se usa, perdón que me refiera a mi hermana, pero como es arquitecta, es algo de lo que platicamos siempre, ¿no? Dice, cuando se termina una obra, tiene que dejarse asentando los materiales y luego cuando la empiezan a usar, cómo se empieza a comportar eso que construiste. Claro. Porque es algo vivo. Sí. Y la gente no lo piensa así. No lo piensa, y fíjate que los arquitectos tenemos un poco de responsabilidad en eso porque muchas veces no se evalúa lo que pasa después del edificio. O sea, a veces
llegamos al diseño y presentamos los planos y se entrega y se construye y se entrega y ya, ¿no? Y no hay este proceso de análisis de qué pasó después, ¿no? Exacto. Y cómo lo adaptaron, cómo lo vivieron, si realmente fue lo que uno pensó o no. A veces ya no llegamos a eso, ¿no? Pero bueno, es y también me tocó una vez estar en una conferencia del arquitecto Massari, que decía, a veces los que estudian arquitectura piensan en, voy a hacer grandes casas, grandes edificios, el rascacielos, hacer un edificio en Edificiolandia acá en Santa Fe, ¿no? Dice, pero se requieren arquitectos que se acerquen a quienes ya construyeron en autoconstrucción. Sí, también. Y que sus elementos o su conocimiento o sus posibilidades no les permitieron recurrir a un profesional. Pero esas casas o esas habitaciones requieren de mejorarse, ¿no? Entonces, los arquitectos nuestros también se visualizan en eso. Yo creo que sí, buscamos eso. A veces también es complejo porque también tiene que ver con la parte económica de los usuarios, de los que habitan esas casas. Pero sí, la verdad es que sí se tendría que buscar cómo mejorar eso que ya está construido, ¿no? Pero también, a mí me parece que también es importante buscar cómo introducir más y cada vez más casas desde el principio diseñadas previamente, porque a veces, y eso se ha visto en muchos estudios, les sale más caro. Sí, claro. O sea, los habitantes a veces piensan que la manera de construir por autoconstrucción es más barato, pero al final les sale más caro, ¿no? Sí. Por los albañiles, por el tiempo, por los materiales, y cuando se tiene un plan, aunque se tarde muchos años, ese plan puede ahorrar muchas cosas, ¿no? Sí, ustedes lo que saben es no solo desde dónde se compran los materiales, sino ese material cómo se va a comportar en el tiempo. Y si tú lo compras y no lo usas, te sale caro, a lo mejor te ahorras, ¿no? Pero lo que hace el arquitecto es, pues esto que dijiste, un plan completo, desde cómo se van a adquirir los materiales, cuáles son las formas y cómo ir... E incluso por dónde empezar a construir, ¿no? Exacto. O sea, a veces empiezan con un cuartito y luego siguen con otro y luego con otro. Y cuando ya van en el tercero se dan cuenta que ya no está iluminado el primero, ¿no? Sí. Entonces, si hay un plan desde el principio, yo creo que aunque tengan mucho tiempo para construir, ya tienen ese plan para no generar estos problemas posteriores. Y lo malo es que vivimos en un país de mucha autoconstrucción. Sí. Y luego se dan cuenta que gastaron su dinero sin que haya un resultado que les dé una buena casa habitación, por ejemplo, ¿no? Sí, ahí tenemos mucho que hacer los arquitectos en cuanto a desarrollar esta información y acercarnos también, ¿no? Porque muchas veces, la verdad, sí nos ven como alguien que hace casas bonitas y que esas casas bonitas son costosas y por eso no se acercan. Exacto. Entonces, pero yo creo que si se piensa otra vez como un sistema que permite desarrollar un conjunto de vida en una parte y cómo ese conjunto se va a relacionar con el siguiente conjunto, pues yo creo que ahí podría haber más posibilidades de que se entendiera más cómo no es un lujo, sino es una manera de mejorar el día a día, ¿no? Pues sí, es como ir con el dentista. O sea, yo no me voy a quitar la muela, ni me voy a curar la caries, ¿no? Para eso hay un profesional. Sí. O no voy a ir con, ¿qué te diré? Ahora que están de moda los psicólogos, afortunadamente, después de la pandemia, que todos quedamos muy tocados emocionalmente, ¿por qué llegar a unas circunstancias adversas para buscar un profesional cuando están ahí, ¿no? Y yo creo que charlas como estas, donde tú nos platicas qué hacen los arquitectos y a qué cosas recurren para atender las necesidades donde se van a meter los humanos, creo que es muy importante, porque entonces la gente puede saber que un arquitecto es el que te va a asesorar en construir algo, ¿no? Sí. Eso es importante. Fíjate que nos dice aquí Nick Teja, es alumna de arquitectura. Dice, el problema en la actualidad con las tecnologías y la inteligencia artificial es que muchos arquitectos las utilizan para diseñar y olvidan todo el proceso creativo que da el dibujo a mano alzada, sin mencionar que las ecotecnologías y la arquitectura bioclimática es un tema muy particular
y específico en cada proyecto. Lástima que en el campo laboral les interesa más a alguien que sepa utilizar Lumion y V-Ray y cualquier programa BIM a que tengan bien claras las nociones de diseño. También pasa en diseño gráfico, ¿no? Que creen que ya como sé manejar el programa, nada más le digo clic, pero no, se requiere así como que pensarle tantito. Sí, es una de las cuestiones que nosotros queremos trabajar y también hacemos mucho énfasis en eso. Si bien, otra vez, la tecnología sí nos facilita muchas cosas, pero no es nada más facilitar por facilitar, sino más bien es entender cómo todas las variables que pueden encontrarse se pueden introducir. Por ejemplo, la arquitectura paramétrica, que es otro tipo de programas. ¿Qué es eso? Son modelos computacionales en donde uno le va metiendo parámetros, por eso se llama paramétrica, y esos parámetros modifican la forma, modifican el resultado de lo que se le está introduciendo, ¿no? Entonces, esas variables, esos parámetros que se le introducen, pues entre más complejos sean, el resultado va a ser más complejo, ¿no? Entonces, ya no es nada más, como te decía, nada más un programa para que se viera bonito, sino qué pasa, por ejemplo, si se le abre una gran ventana en el oriente, ¿no? Ya tenemos una cierta noción, como arquitectos debemos tener una cierta noción, pero si lo metemos en este programa, en un programa de análisis, podemos ver en qué periodo del año entra más luz, en qué periodo del año entra más calor. Y entonces podemos ver que a lo mejor esa ventana es muy grande o es muy chica y dónde la podríamos colocar. Entonces se vuelve más complejo porque son más variables que nos permiten pensar y reflexionar más sobre cómo solucionar cada uno de los elementos de la casa, ¿no? Dónde colocar la cocina, por ejemplo, cómo optimizar las instalaciones, ¿no? Que es algo muy costoso. Cómo optimizar las instalaciones, cómo recuperar el agua. O sea, hay programas que nos permiten entender todo eso. Y una cosa que quiero aprovechar para comentar, muchas veces también se dice, es que uno se casa con la tecnología y ya no lo hace a mano. Y nosotros buscamos que sea diferente, es decir, empezar con el modelo físico, pasar al modelo computacional y regresar. Y luego regresa. Y la otra cosa es, nos está ofreciendo habilidades que se necesitan ahorita, ¿no? O sea, sí tenemos que estar actualizados desde el punto de vista tecnológico, porque otra vez regresando a la inteligencia artificial, ya está, la tecnología ya está, ¿no? Y se va a seguir usando, y es mejor que entendamos cómo se usa para poderla usar de una manera adecuada y que nuestros alumnos tengan esa habilidad. Y esas habilidades también no se divorcian del dibujo a mano alzada, de lo que quieran desarrollar, pero lo importante es cómo se imaginan el espacio, ¿no? Cómo se imaginan el resultado de un habitar en el tiempo, ¿no? Sí, un amigo que tengo tecnológico, su hijo acaba de entrar a estudiar arquitectura y dice, oye, es que le dejan mucha tarea de rayitas y palitos. Le digo, ay, sí. Se llama palitos y plastilina en diseño, pero así es, porque está habilitando al ojo, está habilitando a la mano y a ver los volúmenes y saber que una línea de 1 milímetro es un muro de 20 centímetros, ¿no? O lo que sea, las proporciones. Digo, y eso lo va a tener que hacer, es parte de una habilidad, pero eso ya te lo hacen las computadoras. Sí, pero para que le pidas a la computadora necesitas haber tomado una tinta y hacer una línea correcta en toda su extensión. Sí. ¿No se sustituye o...? Bueno, yo ahí... Porque si hay quien se pone mal con las nuevas tecnologías y dice, es que ya todo tendría que ser, tecnológico, a nivel de esta nueva tecnología que hablas, porque tecnología también era el lápiz y la escuadra en su momento, ¿no? Sí, todas las herramientas. Exacto, ¿por qué no sustituir inmediatamente por cosas de computadora en lugar de estar otra vez haciendo con palitos y plastilina? Fíjate, ahí yo tengo un poquito una diferencia con algunos que sí, con el dibujo así muy a mano y con instrumentos. Yo empecé así. Pero yo digo que a veces uno se casa con la representación. Y en realidad yo digo que la arquitectura es algo más allá de eso. O sea, no estamos pensando nada más en las líneas. Y se los digo a los alumnos, la línea que tú dibujas no es una línea, es un muro.
¿no? Es una puerta, es el sol que entra. O sea, lo tienes que pensar de esa manera. Y a lo mejor uno se puede tardar mucho tiempo en dibujar con instrumentos, y eso sí ya lo hace la computadora, lo hace rápido. Sí tienen que aprender el código, pero el boceto, por ejemplo, a mí me parece que es muy importante el boceto, porque el boceto permite traducir lo que uno trae en la cabeza y hacerlo rápidamente, en algo muy rápido, pero esa representación permite desarrollar todo un espacio, ¿no? Entonces, nosotros no deberíamos de pensar en 2 dimensiones, sino en todo un volumen, en todo un espacio y en algo que va a estar construido. Esto que dijiste me encantó, esa línea no es una línea, es un muro. Es un muro, ¿no? Sí. Y ese rectangulito es una puerta. Sí. Y esa otra es una cama que va a estar dentro de ese cuarto. Sí. Entonces, o sea, cuando uno piensa, yo creo que cuando uno piensa en ese tipo de representación, va más allá, ¿no? Y ya el programa sí te permite hacer el dibujito en planta y en alzado y todo, ¿no? Pero cuando uno tiene esa idea, puedes avanzar, yo creo que mucho más. Sí. ¿No? Y combinarlo, ¿no? Combinar la parte del boceto, meterlo en la computadora, luego hacer el volumen y hacer correcciones, ¿no? Sí. Lo que se me hace muy interesante también es que algo que se haya construido antes, en cualquier momento antes, y tú lo observas hoy, hacer la crítica, decir, no, es que eso está muy mal hecho. Es que en su momento usó una tecnología, tuvo un concepto, yo no creo que alguien pensara en hacer algo para que esté mal, no, claro, ¿no? Sino que lo que permite ahora es, al ver cuestiones que no estaban en estas reglamentaciones o que no tenían esta nueva tecnología, para hacer esas aproximaciones del viento, la luz, los recorridos, los materiales, lo que nos permite ver ahora si algo está cometido antes con errores, qué tecnología había para ver eso y qué hay ahora para ver lo que ahora podemos proyectar, que dentro de unos 10 años van a decir, está mal hecho, es probable. porque hay nuevas tecnologías que claro. nos van a permitir ver más detalles, hasta de cómo está respirando el muro, ¿no? Cuando le está lloviendo mucho, o los... No, es que todo cambia tanto. Sí, bueno, ahora cambia muy, muy rápido. Y sí, efectivamente, bueno, este análisis de la arquitectura a través de la historia, yo creo que es muy importante, y a mí me gusta enfatizar también la parte tecnológica, porque muchos de esos edificios importantes que han perdurado tienen mucho que ver con un avance tecnológico, ¿no? O sea, tienen que ver con cómo tuvieron un conocimiento suficiente de un material para llevarlo al límite. Hay muchos otros edificios que los llevaron al límite y fallaron. Sí, y se cayeron. Bueno, eso se ve en el 2017, ¿no? Fue muy evidente que edificios muy antiguos, ahí están. Y muchos que eran muy nuevos, estaban como construidos, pues quizás sin el uso de toda esta tecnología de visualización de todo lo que puede suceder. Sí, y por ejemplo en el caso del 85, ¿Cuántos el años tenías Juárez, cuando fue el 85? Uy, era un chamaquito. Yo estaba en la universidad, me tocó. Sí, sí, yo todavía me acuerdo un poco, pero sí estaba, creo que iba en la secundaria o algo así. El multifamiliar Juárez, ¿no? Que fue muy criticado y fue muy satanizado, incluso el arquitecto, Mario Pani. Pero en realidad él usó la tecnología de último en ese momento. Lo que pasa es que la llevó al límite, ¿no? La llevó al límite y entonces ese límite hizo que fallaran las estructuras, ¿no? Sí. Entonces, pero finalmente otros edificios del mismo arquitecto sí mantuvieron y se mantienen y son muy importantes porque haciendo uso de la tecnología de ese momento llevó a elementos muy importantes, pero sí, de pronto, pues uno quiere llegar a otros límites y es cuando la naturaleza a veces dice no. Y a mí lo que me ha encantado con esto de las charlas con ustedes es que la ciencia no es definitiva, ¿no? La ciencia es una aproximación del momento con acuerdos de los especialistas de llegar a unas tipo de verdades que están sustentadas en ese momento, pero que de pronto van a cambiar y que van a convertirse en cosas que tú dices, la sustentabilidad, ¿no? Hay cosas que estaban padrísimas y ahorita las ves desde estos ojos y no son sustentables. Claro. Pero saber que el conocimiento que se genera
tiene un propósito de bien y conforme pasa el tiempo cambian los conceptos y se mejora. Es importante. Ahorita me recordé del terremoto, que esto que sucedió en el 2017, no sabíamos, no había venido nunca un sismo de dónde vino. Exactamente. Entonces, esto que sucedió tan terrible, me imagino que con estos nuevos programas te permite hacer esas otras evaluaciones con esos nuevos recorridos de un sismo que antes no estaban considerados después del 85, ¿no? Sí, sí, claro. Incluso estos eventos también... ¿Estas parametrías? Sí, ¿Son esos nuevos parámetros? Sí, sí. Esto, incluso cada sismo nos da mayor conocimiento. O sea, porque también se ha dicho que cada sismo es diferente. Y sí, en realidad, en los movimientos indica, y la forma incluso en que caen los edificios nos indican ciertas cosas, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo a partir de un cierto conocimiento, yo no soy especialista, por ejemplo, en estructuras, pero cuando fue el sismo del 17, nosotros junto al ingeniero Pedro hicimos algunos recorridos y veíamos cómo pudieron haber afectado cada uno de los edificios, ¿no? Entonces es bien interesante que después de tener un bagaje de análisis computacional, de análisis matemático, uno al ver la realidad puede entender ciertas cosas, ¿no? Entonces eso es lo que buscamos, cómo complementar cada vez más el conocimiento. Y el conocimiento, como tú dices, la ciencia, yo digo que la ciencia es duda todo el tiempo, y es establecer ciertos parámetros. Yo no les llamaría verdades, que tienen cierta certeza, pero que van a cambiar. Exacto. Cuando venga otro conocimiento, cuando se dude de eso, va a seguir avanzando. Y eso es lo que nos ha permitido tener pues conocimiento de un montón de cosas, cada vez más detallado, ¿no? No, está padrísimo todo lo que pueden ver ahora con estas nuevas tecnologías. Sí, sí, es muy interesante. Es genial. Dice Sosas, es fácil olvidar que un edificio es realmente un organismo vivo, que la gente adopta como un hogar y parte de su identidad, y como tal requiere de varias nociones para poder brindar la comodidad de las personas. Muchas gracias por tu comentario. Nos dice Faride, las formas y diseño también resultan de entender los espacios, de estar presentes en el lugar, su medio natural inmediato, y tener en cuenta las consecuencias del resultado construido hacia el medio ambiente, como el ciclo de vida de los materiales, recordando que la industria de la arquitectura es de las más contaminantes hoy en día, y que comparados con la cantidad de seres vivos en el planeta, ocupamos los humanos un pequeño porcentaje, pero hemos causado muchos estragos. Por eso estos enfoques antropocéntricos. Ya, pues justamente digo, a lo mejor va a sonar como que a mí me gusta mucho la tecnología y como que soy muy fan, pero de alguna manera es otra vez lo que dijimos, ¿no? O sea, la ciencia nos permite, y el conocimiento, y estos programas han detallado eso, que nos permiten entender justamente que estamos contaminando más. Y la pregunta es, ¿y cómo contaminamos menos? Exacto. ¿No? Entonces, de todo el conocimiento que tenemos, ¿cómo podemos combinar los materiales y cómo podemos entender cómo hay ciertos materiales que pueden reciclarse más y que entre más estables sean, más van a durar en el tiempo y menos van a contaminar, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, hace 60 años, el concreto armado era lo mejor, máximo, ¿no? Ahora sabemos que cuando colapsa un edificio de concreto armado, eso ya no se puede usar, no se puede reciclar, ¿no? Entonces, todo ese tipo de detalles... ¿Qué se les hace a esas cosas que se tira en algún basurero, se entierra. O cuando fue el terremoto del 17 en Oaxaca, nosotros fuimos y al lado de la carretera estaba lleno de escombro, porque la gente iba y tiraba el escombro, no se puede reciclar. ¡Qué barbaridad! Entonces, pero ahora tenemos ese conocimiento, ¿no? Entonces, podemos pensar en ciertos elementos que incluso se puedan desmontar en algún momento, o que si colapsan se podrían recuperar, ¿no? Entonces, y eso todo, como dicen, es el ciclo de vida, pero como bien lo decías hace rato, no es nada más satanizar el pasado, sino el conocimiento que se tenía en ese momento permitió ese tipo de cosas. Ahora tenemos un conocimiento diferente y entonces nos permite a lo mejor arreglar esos detalles. Claro. ¿No? A lo mejor hacer que los edificios sean cada vez más eficientes, contaminen menos, se reciclen más y que la gente adentro viva mejor.
¿no? Sí. Entonces, y que se pueda ver, me imagino, me fui a estas construcciones que están recuperando de construcciones de tierra, ¿no? Saber si de veras son eficientes, no solo porque son más naturales y se puede reutilizar el material en caso de una tragedia, sino se pueden hacer con estas tecnologías aproximaciones de ver cómo se comportan ahora con necesidades que no sean necesariamente rurales, sino en comunidades más urbanas, y ver si se comportan mejor o no, o qué. Sí, bueno, ahí hablando del ciclo de vida, por ejemplo, hay que ver qué hay en el lugar, ¿no? O sea, más bien, por ejemplo, en un ámbito totalmente urbano, hacer edificios solo de tierra o de adobe es muy complicado, ¿no? De hecho, se resulta más costoso, porque hay que traer la tierra de otro lado, ¿no? Pero, o sea, esa es la complejidad y eso es lo rico, porque hablando un poco del contexto, en este caso, depende también del contexto, ¿no? Lo que hay cerca, como incluso cómo se producen los materiales, ¿no? Si hay cerca, por ejemplo, una fábrica de ladrillos, ¿no? Es más económico, ¿no? Entonces, hay formas de pensar incluso cómo se va a elegir el material. Pero lo otro importante es que ese material dure, ¿no? O sea, que la construcción dure más, porque si dura más, pues obviamente necesitas usar menos, ¿no? Necesitas recuperar menos. Entonces, sí, es muy complejo, es muy entretenido. A mí me parece que no nada más es el material por sí solo, ¿no? O sea, la tierra puede ser, pero por ejemplo, una ciudad como la Ciudad de México, la tierra no tendría mucho sentido, ¿no? Y resulta un detalle costoso, incluso, claro. ¿no? Y entonces ahora, a ver, ¿qué usan en lugar de concreto? No, se están mejorando los concretos, se están haciendo concretos con combinaciones mucho más resistentes para que no colapsen, ¿no? Por ejemplo, ahí más bien la idea sería que no colapsaran o que tuvieran, se está combinando con plásticos, por ejemplo, ¿no? Para que tengan una mejor resistencia y más flexibles, ¿sí? El acero, por ejemplo, aunque es muy costoso, pero... Está resultando una maravilla, ¿verdad? Se puede reciclar al 100%. O sea, el acero se puede reciclar al 100%. Entonces, sí es un costo muy grande y a lo mejor el impacto es al principio fuerte, pero es un material que se puede reutilizar al 100%. Entonces, cada uno de los materiales, cada una de las cosas van cambiando, ¿no? Qué maravilla. Y ahora ya hay, por ejemplo, el carbono, el titanio, o sea, hay materiales ya nuevos que es muy interesante cómo pensar o repensar la arquitectura con estos nuevos materiales. Ay, qué padrísimo. Oye, y lo que me gusta, ya nos vamos a ir, pero lo que me gusta mucho es esto de, mucho tiempo yo escuchaba que decían, no, es que los que estudian en la UAM, en eso de que se tienen que ir a hacer la investigación, y luego ya te dan una propuesta, se tardan años, pero es que se piensa mucho. O sea, se hace investigación, ¿no? Sí. No se agarra en este caso el lápiz y se hace un bocetito y ya quedó. Sino que hay que ir a ver qué materiales, qué tipo de suelo, quiénes van a estar en ese espacio, para qué se va a usar, qué materiales o qué efectos ahora tiene la construcción de acuerdo a los materiales que se usaron a lo largo del tiempo. El aprender a investigar es esencial. Es esencial. Es esencial. Y eso es algo que caracteriza a la gente que estudia en la UAM. Xochimilco, ¿no? Sí, es como te decía al principio, en nuestra investigación sí enfatizamos la investigación, pero nos parece que cada proyecto es una investigación diferente. Claro. Cada proyecto nos permite una serie de variables que tienen que estudiarse para adaptar, ¿no? Entonces, no es lo mismo incluso de una región de la misma Ciudad de México a otra región. Sí, no. Es muy diferente. Tlalpan, ¿no? Y la Gustavo Madero, el Ajusco y Cuapa. ¿No? Son diferentes. El contexto es muy diferente, o sea, el ambiente es diferente, o sea, todo cambia y cada uno de los proyectos, y es lo que le decimos a los alumnos, ustedes están teniendo esta ventaja porque de entrada, cada proyecto ustedes tienen que investigar la zona, tienen que investigar cómo está la sociedad. Incluso, por ejemplo, yo doy clases de teoría también y de historia, y les digo, es que ustedes están insertándose en una sociedad, en un ambiente, en un grupo de personas que tienen una serie de ideas. Entonces, hasta eso hay que investigarlo, ¿no? Desde eso hasta los materiales, las estructuras, las instalaciones. O sea, es un proceso de investigación
que nunca va a parar. Nunca va a parar. Cada vez que les llegue un proyecto nuevo es investigar, aprender y después, creativamente, dar una respuesta. Sí, ¿no? Yo recuerdo cuando estuve en Tronco con José Luis Rojas, que nos llevó a Los Reyes, Coyoacán, y que tuvimos que platicar con la gente de ahí y ver qué necesitaban, ¿no? Y me acuerdo que una de las cosas que pedían eran unos lavaderos públicos. Se ya han urbanizado tanto y se han vuelto como viviendas privadas que se perdió este sentido de comunidad. Y en esos lavaderos públicos, aunque todo el mundo tenga su lavadora, era un espacio de convivencia. Y hasta que lo fuimos a investigar nos dimos cuenta de cómo se vivía en un lugar que era un barrio de pueblo originario y que aunque esté en una zona urbana, no pierde su identidad y cómo las propuestas de diseño deben considerar esos elementos para reforzar o atender las necesidades de la misma comunidad. Sí, claro. Eso nunca se me olvida, ¿eh? Y además te das cuenta que sí te forma para la vida. Sí, eso sí, porque o sea, cuando uno investiga siempre tiene que hacerse preguntas, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Para qué se va a hacer? ¿Cuáles son los resultados? ¿No? O sea, creo que ese proceso de investigación constante sí es algo que a mí me parece que es muy importante. Exacto. Y yo creo que no se debe de perder. Y creo que esta parte que nosotros hemos buscado es justamente eso, ¿no? Es este proceso de duda constante, de investigación constante y agarrar todo lo que se tenga, incluyendo la tecnología, ¿no? Ay, qué padre. Oye, pues muchísimas gracias, Alfredo. Qué rica charla y qué bonito que nos compartas esto que están investigando, pero que además la investigación siempre también se está enlazando con el aprendizaje de los alumnos. No es una investigación aislada acá, el cerebro haciendo su trabajo, sino siempre está en relación de cómo también impactas en la formación de los alumnos y además en tu propia investigación de lo que es la tecnología, pero siempre enlazada. Por eso esta figura que tiene la UAM del profesor investigador es maravillosa, porque no lo puedes desfasar, ¿no? Siempre está, y obvio te da la posibilidad de estar siempre aprendiendo como investigador. Exactamente. Y aprendiendo cuando estás en el aula. Y aprender justamente cómo aprenden, ¿no? Exacto. Porque también va cambiando. También la manera en que aprende uno cambia y eso es lo que les digo a los alumnos siempre, ¿no? Nosotros aprendemos para enseñarles a ustedes y ustedes cuando aprenden también nos enseñan, ¿no? Entonces es un proceso de enseñanza-aprendizaje es constante. Padrísimo. Sí. Ay, pues muchísimas gracias, Alfredo. Gracias por compartirnos esto. Me voy a despedir y de veras qué rico saber de arquitectura y de lo que haces en tu investigación. Saludos al doctor Pedro Villanueva, que también es un querido amigo y admirado. Bueno, pues me despido de quien estuvo acompañándonos. Gracias por sus comentarios, por sus likes. Y bueno, agradezco al equipo de TV UAM que sea posible que se hagan estas transmisiones, a la coordinadora de extensión universitaria, la doctora Marta Flores, a la secretaria de la unidad, la doctora Angélica Buendía, y al doctor Javier Soria López, quien es rector de la unidad y que también es arquitecto egresado de nuestra unidad Xochimilco. ¡Au! Se me está desbaratando solo la letra de la UAM, la UAM no. Pues muchísimas gracias, nos vemos pronto y los espero el próximo, ¿qué día es hoy? El próximo martes. El martes vamos a girar en temas y vamos a hablar sobre las formas farmacéuticas. O sea, ¿por qué existen las cápsulas? ¿Por qué están las grajeas? ¿Por qué están las inyecciones? Eso lo estudian los químicos y vamos a estar con el doctor Tomás Quirino, que trabaja en las cuestiones farmacéuticas. Muchas gracias y nos vemos pronto el próximo martes a las 2. Gracias, Alfredo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.